Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 51. Observación y preparación. Ubicación. Capital de la Tierra del Fuego. Sasuke y Kakashi estaban de pie junto a la pared detrás de Koyuki, mientras Sakura y Sai vigilaban la puerta. La sala de reuniones era sorprendentemente pequeña y circular. Las paredes y el techo eran de piedra oscura. Había ventanas cerca del techo que rodeaban la habitación. La mesa en el centro era rectangular y de piedra. 5 sillas de respaldo alto se alineaban a ambos lados de la mesa, con la silla del Daimyo del Fuego sentada en un extremo entre ellas. El Daimyo estaba sentado en dicha silla, abanicándose para refrescarse. Era lo único que hacía prácticamente. A un lado estaban sus asesores, vestidos con túnicas negras y sombreros altos. Al otro lado estaban Koyuki, Miki y Jiraiya. Ambos hablaban activamente sobre el acuerdo comercial, aunque a juzgar por la expresión de Miki, su padre parecía ansioso por terminar las negociaciones rápidamente. Señora Koyuki, ¿puedo llamar su atención sobre el punto 5 del acuerdo?, le preguntó el asesor principal. Aunque había 5 asesores presentes, solo el de mayor rango podía hablar abiertamente. Los demás estaban allí para debatir y discutir tranquilamente. La propuesta de traer ferrocarriles y, por extensión, trenes a la Tierra del Fuego, preguntó, mirando el texto en su copia del acuerdo comercial. Sí. Aún no hemos decidido dónde se construirán las estaciones para estos trenes. Bueno, obviamente, una de esas estaciones se construirá aquí, en la capital del país del fuego, les dijo, tomando un mapa que estaba sobre la mesa y señalando con el dedo la ubicación de la capital. Si hiciéramos un trayecto en línea recta desde la capital del país de la primavera hasta la capital del país del fuego, tendríamos que hacer varias paradas para que los trenes repostaran. No vemos ningún problema con eso, le dijo mientras miraba también el mapa. Pero habrá costos adicionales si queremos construir una línea recta entre las dos capitales. ¿Qué tipo de costos adicionales?, preguntó Miki mientras miraba el mapa. Si construyéramos una línea directa desde ambas capitales, habría costos por la tala de bosques, la excavación de túneles a través de las montañas y la construcción de puentes para cruzar ríos y arroyos, explicó. Y también existe la posibilidad de que otras naciones, y por extensión, otros shinobi, intenten sabotear toda la operación. El posible sabotaje sería fácil de solucionar, comentó Jiraiya. Solo hay que emplear shinobi para proteger a las tripulaciones del ferrocarril. Dependiendo del nivel de la misión, se usarán shinobi más experimentados. ¿Qué quiere decir con dependiendo del rango de la misión, señor Jiraiya? Bueno, probablemente habrá más de un lugar donde las tripulaciones trabajarán, y algunas serán más peligrosas que otras. Dependiendo del nivel de peligro que corra la tripulación en un lugar determinado, se asignarán más shinobi más experimentados a cada lugar. Entiendo su punto, señor Jiraiya, admitió el asesor. Por cierto, ¿le interesaría a Konoha que se construyera una estación? Sin duda les traería más clientes. Negó con la cabeza. Tsunade y yo lo hablamos antes de venir. Aunque probablemente se construirían ferrocarriles por todo el país del fuego, Konoha preferiría mantenerse alejada de ellos. ¿Pero qué sentido tendría, señor Jiraiya?, le preguntó Miki. La ubicación de Konoha está en el mismo mapa. Señaló su ubicación. No estás del todo escondido si lo pones a la vista de todos. Por favor, Miki, ten en cuenta que la única manera de llegar a Konoha ahora mismo es a pie. Y Konoha no solo está protegida por murallas. También estaba protegida por el Jutsu Kanchi Shizutemu, técnica del sistema sensorial, un jutsu que rodeaba la aldea con una cúpula de chakra. Cuando la gente se topaba con la cúpula, esta verificaba sus intenciones. Si alguien venía a la aldea para una misión o para entregar suministros, pasaba sin problemas. Sin embargo, si alguien intentaba entrar sin ningún propósito, como un vagabundo, era alcanzado por un genjutsu incorporado que lo hacía dar la vuelta. Si algún enemigo de Konoha supiera cómo burlar el genjutsu de la cúpula, aún así alertaría al equipo de barrera, quien a su vez alertaría al resto de la aldea. Además, una estación dentro de la aldea pondría a prueba tanto la barrera como al equipo de la barrera. Además, si Konoha estuviera en una vía férrea, la gente que pasara por allí sería alcanzada por el genjutsu, lo que probablemente los obligaría a bajarse del tren y alejarse de la aldea. ¿No podrías simplemente reconfigurar el código de chakra en la barrera?, preguntó uno de los otros asesores, el más joven allí, por lo que parecía, poniéndose de pie y ganándose miradas de desaprobación de los otros asesores. Jiraiya lo miró fijamente.
Si supieras algo del Kanchi Shizutemu Jutsu, sabrías que fue creado por los mismísimos Madara Uchiha, Hashirama Senju y Mito Uzumaki. Puede que sea experto en Fuinjutsu, pero ni siquiera yo soy tan tonto como para intentar manipular lo que crearon. Siéntate y guarda silencio. Le susurró el asesor principal. Se sentó, avergonzado. No será consejero por mucho más tiempo, le susurró Sasuke a Kakashi en voz baja. Concéntrate en el trabajo, Sasuke, no en la política, susurró el shinobi enmascarado. Es un poco difícil no hacerlo en este trabajo. Solo concéntrate. ¿Y si construyéramos la estación a las afueras de Konoha?, sugirió Koyuki, señalando el mapa con el dedo. Hay un pequeño pueblo a las afueras de la aldea. Si construimos la estación allí, no interferiríamos con la barrera y seguirías consiguiendo clientes adicionales. Supongo que eso podría funcionar. El pueblo elegido podría convertirse en otro centro comercial, reflexionó Jiraiya, mirando el mapa, con la vista yendo y viniendo entre la ubicación del pueblo y la aldea. Aunque primero tendría que consultarlo con Tsunade. Al menos está decidido por ahora, comentó Miki. ¿Continuamos?, preguntó Koyuki, atrayendo la atención de todos a sus copias del acuerdo. Sí, asintió el asesor principal. Ahora, sobre el punto número 6, relativo al comercio y la distribución de la armadura de chakra. Jiraiya resopló con desdén y lo interrumpió. ¿Hay algo que quiera decir, señor Jiraiya? ¿Dónde exactamente planeas distribuir esto? ¿Armadura de chakra?, le preguntó. Para los shinobi de Konoha, por supuesto. No, gracias. Su declaración sorprendió a todos en la mesa. Le ruego me disculpe, señor Jiraiya. ¿Qué dijo? Dije que no, gracias. Tsunade y yo coincidimos en que Konoha no quiere ninguna de las armaduras de chakra que fabrica el país de la primavera. Pero, señor Jiraiya, seguramente Konoha se beneficiaría enormemente si tuviera una armadura de chakra, protestó Koyuki. No, en realidad no, respondió, luciendo como si ya hubiera ganado ese punto de la discusión. No es por ser grosero, señor Jiraiya, pero ¿está ciego?, preguntó Miki, con un tono entre asombrado y un poco ofendido. Distribuir armadura de chakra a los shinobi de Konoha los beneficiaría enormemente, además de darle una ventaja sobre otros shinobi. Por eso se incluyó en el acuerdo. Kakashi, luchaste contra shinobi enemigos que usaban armadura de chakra. ¿Cuál es tu opinión profesional sobre ellos?, le preguntó al shinobi enmascarado, atrayendo la atención de todos hacia él. Se aclaró la garganta. Mi opinión profesional es que, si bien la armadura de chakra es beneficiosa, la desventaja es que puede drenar el chakra que sustenta el ninjutsu y el genjutsu, y también puede amplificar el chakra del usuario. También tiene inconvenientes que pueden ser fatales. ¿Qué tipo de inconvenientes?, preguntó el asesor principal. Si dos personas con armadura de chakra se tocasen, accidentalmente o no, el resultado sería una explosión que los mataría. Además, si tuviéramos esta armadura, estaríamos tan concentrados en interrumpir el ninjutsu y el genjutsu de nuestros enemigos que nuestra debilidad se convertiría en el taijutsu. Una vez que la encontraran, la explotarían. Eso es bastante simple de arreglar, asegurar que la debilidad de los shinobi de Konoha, una vez que tengan armadura de chakra, no sea el taijutsu. Eso no servirá de nada a largo plazo, le dijo Jiraiya. Solo hace falta que una persona haga del taijutsu su debilidad y los demás seguirán su ejemplo. Entonces, ¿qué haremos con la armadura de chakra?, preguntó Koyuki, intentando encontrar una solución al problema. Simplemente entrégaselo a los guardias de la ciudad y el pueblo en el país del fuego. Ninguno de ellos usa chakra, por lo que aún pueden concentrarse en el taijutsu y solo tendrían que preocuparse por estar cerca unos de otros. Obtienen protección contra ninjutsu y genjutsu y no tendrás que preocuparte por un excedente acumulándose en algún lugar. Eso podría ser mucho más beneficioso, la verdad, reflexionó Miki, mirando el mapa. Si les diéramos la armadura de chakra a los guardias de pueblos y ciudades, podrían defenderse mejor si fueran atacados. No tendríamos que preocuparnos por perder y recuperar las ciudades o pueblos. La pérdida de personal se reduciría considerablemente, ¿no?, preguntó, mirando al asesor principal. Bueno, un momento, por favor, respondió antes de sentarse y girarse para encarar a los demás asesores. Pasaron unos 5 minutos susurrando entre ellos, mientras el otro lado de la mesa y el shinobi fingían educadamente no oírlos, aunque fue un poco difícil porque los susurros se volvieron un poco fuertes en algunos momentos. Una vez que terminaron, el asesor principal se giró para encararlos. Sí, eso sería más beneficioso. Entonces está decidido, dijo Koyuki.
Ahora bien. Tengo una pregunta, señora Koyuki, dijo el daimyo del fuego, sorprendiendo a todos los presentes. Estaba allí por formalidad. Nadie esperaba que siquiera hablara, y mucho menos que hiciera una pregunta. ¿Sí? Por alguna razón desconocida, un pequeño temor empezó a crecer en su estómago. No sabía qué iba a decir, pero de alguna manera, sabía que no le gustaría. Se trata del punto 12 del acuerdo, la aprobación de permitir que los shinobi de Konoha se infiltren en Yukigakure y garantizar que su lealtad sea hacia la tierra de la primavera, leyó de su copia. ¿Sí? ¿Hay algo con lo que no estés de acuerdo? Seguramente Yukigakure no necesita ninguna fuerza externa que los ayude. Este objeto no es necesario en absoluto. Debo pedir que lo retiren. Esa declaración prácticamente dejó atónitos a todos en la sala. Mi señor, no podemos retirar el artículo, le dijo el asesor principal. Era lo primero que se había acordado desde que se inició la negociación del acuerdo. Tsunade ha estado preparando un escuadrón de shinobi para esta misma misión, continuó Jiraiya, intentando explicarle la situación al daimyo. Solo necesitan saber que el acuerdo comercial ya está firmado y comenzarán la misión. Eso no será necesario, Jiraiya. ¿Cancelarás la misión?, ordenó el daimyo. Mi señor, hemos invertido miles de ríos en esta misión para crear antecedentes, identidades falsas y sobornos para entregar a los funcionarios adecuados. No podemos cancelar esta misión, objetó el asesor. Hacerlo dañaría gravemente nuestro tesoro. Esas cosas son trivialidades. Ya les he dado una orden. La misión es... Padre, cállate, dijo Miki, interrumpiéndolo y sorprendiendo al resto de personas en la sala. Se podría decir que el daimyo fue el más sorprendido. ¿Qué acabas de decir, Miki?, preguntó, con un tono que parecía indicar que no creía lo que había oído. Dije que te callaras. Estás aquí para guardar las apariencias y punto. No puedes simplemente retirar un tema cuando tú mismo no has participado en las negociaciones. Así que te ignoraremos y continuaremos con la reunión. Mira, Miki. Te dije que te callaras. Lo interrumpió ella, levantándose de la silla. Él se estremeció e intentó empequeñecerse en su silla al oír su voz. No vas a hacer nada, no vas a decir nada, solo te quedarás ahí sentado, haciendo el ridículo, y no harás ni dirás nada que pueda retrasar o dificultar esta reunión, ¿entiendes? Solo pudo asentir débilmente mientras se encogía frente a su hija. Kami, es como volver a ver a su madre, pensó Jiraiya, antes de sonreír levemente. De verdad que lo he extrañado. El resto de la sala estaba atónito por cómo había tratado a su propio padre y cómo había eliminado un posible problema para el acuerdo comercial. Bueno, ahora que ese problema está resuelto, ignoraremos lo que dijo el idiota de mi padre y continuaremos, dijo mientras volvía a sentarse, insultando aún más al daimyo. Pero él no la reprendió ni respondió. Simplemente permaneció sentado en la silla, temblando. Todos los demás en la sala lo ignoraron y continuaron la reunión, o, en el caso de los shinobi, vigilando. Mientras el resto del equipo Paragon dormía, uno de ellos estaba sentado en el tejado, contemplando el amanecer. Aunque no llevaba la capa ni la máscara, usó un jutsuenji para oscurecer su cabello, palidecer su piel y dar a sus ojos un ligero tono verde. El equipo había pasado el día anterior durmiendo 10 horas seguidas y luego regresó al almacén, no sin antes haber podido enviar un mensaje a Jiraiya. Allí, pasaron el resto del día y buena parte de la noche escuchando a Tobi y Nadare explicarles cómo funcionaba el plan para matar al daimyo de primavera y luego intentando memorizar todos los hechos, incluyendo las identidades falsas que usaban y sus antecedentes. Hoy era el día en que irían a comprar la ropa adecuada para el próximo baile. Pero por ahora, estaba sentado en el techo del hotel, fumando un cigarrillo y observando las tenues luces del sol que se elevaban en el horizonte. Kit, en nombre de Kami, ¿qué haces despierto tan temprano en la mañana y en el tejado?, se quejó el Kyuubi mientras despertaba dentro de su jaula. Oye, zorro, ¿duermes bien?, preguntó mientras daba una calada y exhalaba el humo. Dormí bien hasta que me di cuenta de que estabas en el tejado. ¿Por qué estás en el tejado? Tuve una pesadilla. Cualquier pensamiento de mal humor, enfado o irritación que tuviera se desvaneció al oír esas palabras. Bueno, ¿cuál era?, preguntó, mostrando su preocupación. Aquel en el que pensé que llevaba a Gao, respondió, temblando ligeramente mientras el sueño volvía a él con claridad cristalina. Caminaba con dificultad por el campo de batalla mientras cargaba a un chico solo 1 o 2 años mayor que él a la espalda. Llevaba la armadura de la infantería de la Nación del Fuego, cubierta de barro, sangre y otras cosas de las que no quería saber nada.
Naruto, es demasiado tarde, graznó el chico un poco mayor mientras se aferraba. Oh, cállate, Gao, respondió mientras se concentraba en su camino. Necesitas ahorrar aliento y fuerzas. Ya casi volvemos al campamento. No lo lograré, jadeó mientras intentaba respirar. Así que lo harás. Lo lograrás y me devolverás esas 5 monedas de plata que me debes, ¿entiendes? Lo lograrás. Al no obtener respuesta, se detuvo. Gao, ¿me oíste? Di algo, Gao, me estás asustando. Deberías haberlo dejado atrás, le susurró al oído una voz oscura y fantasmal. Es demasiado tarde para él. No, no lo es, gruñó. Prometí que lo mantendría con vida, y nunca rompo mis promesas. La voz rió y el sonido lo puso nervioso. Parecía un golpeteo de huesos entre sí. Y has hecho un trabajo maravilloso al mantenerlas. ¿Cuántas más prometiste mantener con vida? ¿Cuántas de esas promesas rompiste? Preguntó con cruel alegría. Antes de que pudiera responder, continuó. ¿Sabes qué? No te molestes en responder. Solo tienes que mirar a tu alrededor. Verás la respuesta. Observó el campo de batalla. A su alrededor había esqueletos y más esqueletos con armaduras de la Nación del Fuego. Algunos estaban amontonados, mientras que otros estaban dispersos por el campo de batalla. Pero todos parecían heridos de muerte. ¿Qué? ¿Quiénes son todas estas personas? Preguntó mientras se giraba una y otra vez para observarlos a todos. Son los soldados que murieron por tu culpa, le susurró la voz al oído. Todos murieron porque no cumpliste la promesa que les hiciste. Quizás sea hora de que digan algo al respecto. Los esqueletos empezaron a ponerse de pie. Lentamente, uno tras otro, se alzaban del suelo y se arrastraban hacia él. Los agujeros negros que eran los ojos lo perforaban, las sonrisas que lucían las calaveras parecían feroces y demenciales. Prometiste que nos mantendrías a salvo, le dijo la voz de Gao al oído. Entonces se dio cuenta de que la carne que sostenía se había convertido en hueso y las manos de un esqueleto le cubrían los hombros. Echó un vistazo rápido hacia atrás y vio una calavera mirándolo fijamente. Nos dejaste morir. No fue mi intención, lo juro, respondió, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. Intenté salvarlos a todos, de verdad, les dijo a los esqueletos que ahora lo rodeaban. Hice lo que pude. No fue suficiente. Ahora debes pagar. Las manos huesudas lo sujetaron por la garganta y lo apretaron mientras el resto de los esqueletos se abalanzaban sobre él. Lo último que Naruto pudo ver fueron las calaveras, sonriendo. Kid, tienes que hacer algo con esos sueños, le dijo el Kyuubi. Negó con la cabeza. No lo haré, son mi castigo. ¿Cómo pueden ser un castigo? Preguntó, a pesar de que ya sabía la respuesta. Son mi castigo por fallarles a los soldados que murieron y por romper mis promesas. A pesar de la imagen tranquila y serena, y un poco sarcástica, que proyectaba, Naruto estaba asustado y traumatizado por lo que había visto. La noche que mató a los 2 asesinos del Reino Tierra, algo que ahora sospechaba desde hacía tiempo que había sido ordenado por Long Feng o Yao Jin, pasó el resto de la noche arrodillado en el mar, ya sea intentando lavarse la sangre inexistente de las manos o vomitando al recordar lo que había hecho. Había visto morir ante sus ojos a soldados que había liderado o junto a los que había luchado. Algunos podrían haber sido salvados si hubiera sido más rápido. Incluso tuvo que matar a algunos para acabar con su sufrimiento. Hemos hablado de esto más veces de las que puedo contar, Gaki. Tienes que superarlo. No puedo. Eran mi responsabilidad y les fallé. Su voz se llenó de tristeza por los errores que cometió. Y estás dejando que te persigan en tus sueños. Ambos sabemos que los sueños no vienen todas las noches, argumentó mientras daba otra calada. Exhaló formando un círculo y observó a un pájaro cercano volar. Lo que decía era cierto. Los sueños no eran constantes. Simplemente aparecían cuando lo hacían. El período más largo que había transcurrido entre ellos fue de 2 meses, el más corto, de 3 días. También sabemos que cuando vienen, te persiguen sin descanso. Y cada vez que me he ofrecido a sofocarlos, te has negado, replicó. ¿Has olvidado cuántas veces has estado a punto de herir a alguien sin querer mientras soñabas? No lo había olvidado. Esa era la razón principal por la que solía intentar dormir solo. Había despertado demasiadas veces y se encontraba de pie junto a alguien, ya sea con un arma lista para atacar o con la mano a punto de agarrarle el cuello. Despertar y darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer lo asustó tanto como los sueños. ¿Sabes por qué rechazo tu ayuda, Kyuubi? Usas mi chakra todo el tiempo, Naruto, argumentó con exasperación. No, no lo sé.
La última vez que usé tu chakra activamente fue cuando eso ocurrió. En realidad, el rubio tenía mucho miedo de usar el chakra del Kyuubi. La última vez que lo usó, se dejó llevar por la ira e hizo algo terrible. Escena retrospectiva. El sonido de una enorme roca surcando el aire llenó sus oídos hasta que se estrelló a su derecha, bañándolo con piedritas. No le prestó atención mientras corría por el campo de batalla, intentando agachar la cabeza. Siguió avanzando, esquivando los escombros que se aproximaban hasta que se deslizó tras una barricada de acero, junto a otro soldado, a quien reconoció como Gao. Recuérdame de nuevo por qué, exactamente, intentamos tomar una ciudad sin máquinas de asedio, escaleras ni siquiera un trozo de cuerda. Exigió. Porque nuestro capitán tiene graves delirios de grandeza y estaba bajo los efectos de la especia de brasas cuando ordenó el ataque, respondió Gao mientras agachaba la cabeza para evitar una lluvia de piedras. No era ningún secreto que el capitán era adicto a la especia de brasas y trataba a su propia compañía como si fueran sus soldados de juguete. Nadie intentó presentar cargos contra él porque su padre era general del Consejo del Señor del Fuego, lo que le permitía hacer lo que quisiera. Naruto llevaba solo 4 semanas en la compañía, e incluso él odiaba al capitán. A menudo se preguntaba cómo había entrado en el ejército, y mucho menos cómo había conseguido el rango de capitán. Al final, tanto él como el resto de la compañía lo atribuyeron a que su padre manejaba algunos hilos, o, en el caso del capitán, muchos. Lo único que podían hacer era asegurarse de que no se descontrolara demasiado. Naruto había estado compartiendo habitación con un maestro fuego llamado Gao durante esas 4 semanas. Gao era un tipo con el que era fácil llevarse bien, aunque tendía a intentar ser el número 1 en las competiciones. Sus ojos grises parecían contener una buena dosis de humor, excepto cuando lo hacías enfadar, que era cuando parecía que estaba intentando decidir si debía asarte el trasero a la parrilla o a la parrilla. Su cabello negro siempre estaba peinado hacia atrás, como si se lo lavara todos los días. Se llevaban de maravilla, aunque a veces las competiciones se les salían de las manos. Sin embargo, lo único que no soportaban era el comportamiento del capitán. Esa mañana, tras encontrar a una de las soldados fuera de su tienda, golpeada hasta los huesos y además violada, Naruto se hartó. Entró en la tienda y encontró al capitán drogado con especias de brasa. Amenazó con presentar cargos y el capitán se rió, diciendo que no prosperarían. Gao entró en la tienda y declaró que si los cargos no prosperaban, retaría al capitán a un Agni Kai. La mayoría de los soldados de la compañía se habían reunido alrededor de la tienda cuando dijo eso. El capitán se indignó. Exigió que se entregaran para ser castigados, a lo que se negaron. Luego ordenó a su segundo al mando que los encadenara, y este se negó. Entonces montó en cólera, gritando que sus órdenes debían seguirse al pie de la letra y preguntándoles si sabían quién era. Finalmente, fue Gao quien frenó el ataque dándole un fuerte puñetazo al capitán en la cara y diciendo que él era el tipo del que estaban hartos y que estarían dispuestos a matar a la primera oportunidad. Fue entonces cuando llegaron las órdenes de apoyar el asedio de una fortaleza del Reino Tierra. El capitán, que aún estaba bajo los efectos de la especia de brasas y ahora estaba furioso con toda su compañía por desobedecerlo, ignoró las órdenes y ordenó a todos que atacaran la fortaleza ellos mismos. Aunque sabían que probablemente morirían al hacerlo, también sabían que, si se negaban, habría aprovechado la oportunidad para someter a toda la compañía a un consejo de guerra. ¿Sabemos dónde está alguien más?, preguntó Gao mientras estaban sentados detrás de la barricada. No lo sé. Los perdí de vista a la mayoría cuando las rocas empezaron a caer sobre nuestras cabezas, respondió Naruto. Sintieron la barricada temblar en sus espaldas al resistir otro golpe de una roca. ¿Qué probabilidades creen que tenemos de sobrevivir? Te seré sincero, Naruto. No pinta bien. Gao siempre tuvo un don para calcular las probabilidades. Lo usaba tanto en el campo de batalla como en la mesa de juego, donde nadie, excepto Naruto, jugaría con él. Estamos prácticamente atrapados tras esta barricada. Si intentamos movernos, hay muchas posibilidades de que nos detecten y nos lancen piedras. No podemos quedarnos aquí para siempre, Gao. Enviarán tropas para expulsar a los soldados que sobrevivieron a las rocas. Y no podemos intentar retirarnos porque o nos matarán las rocas, o el capitán intentará que nos ejecuten por cobardía. Si habla lo suficientemente rápido, probablemente lo consiga. Ambos se cubrieron la cabeza cuando una roca del tamaño de una puerta atravesó la barricada y se estrelló contra el suelo justo delante de ellos. Agni, tómalo. Maldijo Gao mientras se cubría la cara para protegerse de las piedras.
Bueno, ¿tienes alguna idea? Me encantaría escucharla. Intentó asomarse por el lateral de la barricada, pero echó la cabeza hacia atrás rápidamente cuando una roca casi lo impactó. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Se gritó. Ahora mismo, diría que reducimos nuestras pérdidas e intentamos volver a la base. Entonces, en lugar de morir apedreados, moriremos ejecutados. ¡Qué buen plan, Naruto!, dijo con gran sarcasmo. Otra roca golpeó la barricada, casi haciéndolos saltar. ¿Tienes una mejor? Mira, si nos acusa de huir, simplemente diremos que creímos oír la llamada a la retirada. Así que, a menos que tengas una mejor idea, tendremos que quedarnos con esta. Puaj, bien. Será mejor que salgamos vivos de esta. Claro que saldremos vivos de esta. Aún me debes esas 5 monedas de plata, dijo con una sonrisa semiseria que aún lograba transmitir humor. No te preocupes, Gao. Prometo mantenerte a salvo. No hagas promesas que no puedas cumplir, Naruto, respondió con tono solemne. Cometí ese error una vez. Nunca lo he vuelto a cometer. Gao, vas a salir de aquí con vida. Te mantendré con vida, te lo prometo. El sonido de las rocas cayendo a su alrededor cesó, creando un silencio casi inquietante. ¿Estás listo?, preguntó tras unos instantes de terrible silencio. Cállate y corre. Salieron disparados de detrás de la barricada como si les hubieran prendido fuego. Lo que los siguió no fue el sonido de piedras lanzadas en su dirección, sino el sonido de las puertas de la fortaleza al abrirse y pasos golpeando la tierra. No sé tú, pero no creo que necesitemos compañía ahora mismo, le gritó a Naruto. Pues corramos más rápido, gritó. Aceleraron el paso considerablemente, pero eso llamó la atención de los soldados. Fueron tras los 2 soldados, disparándoles flechas y jabalinas. No había maestros tierra entre ellos, ya que necesitan una postura firme para lanzar una piedra, algo que no pueden hacer si persiguen a alguien. Sin embargo, la distancia entre los 2 grupos era amplia, así que las flechas y las jabalinas no los alcanzaron. Pero el sonido de sus pasos al golpear el suelo justo detrás de ellos los animó a seguir. Pero los soldados del Reino Tierra también lo notaron, así que corrieron tras ellos más rápido, acortando la distancia. Para entonces, usaban sus flechas y jabalinas con más cuidado, solo intentando disparar cuando creían que estaban lo suficientemente cerca. Aún así, fallaron, lo que les hizo pensar que todo iba a salir bien. Casi fuera, canturreó Naruto en su cabeza, con el sonido de sus pasos golpeando el suelo llenándole los oídos. Una flecha voló hacia ellos, cortando el aire. A diferencia de las otras flechas disparadas, esta se había disparado a menor distancia. Era prácticamente imposible que fallara, y no falló. El sonido de la flecha perforando carne, alguien tropezando y el grito de dolor de Gao hicieron que Naruto se detuviera. Se giró y vio a Gao en el suelo con una flecha clavada en la espalda. Corrió hacia atrás y lo agarró. Vamos, Gao, gruñó mientras lo rodeaba con el hombro y lo ponía de pie. Ya casi salimos. Saldrás vivo de esta. Echó a correr de nuevo, pero el peso extra lo frenó. Naruto, soy un peso muerto. Déjame, le dijo Gao, con la respiración entrecortada y llena de dolor. Le dolía incluso susurrar, y mucho menos hablar. Oh, no, no voy a hacer eso. Prometí mantenerte con vida y siempre cumplo mis promesas. Quédate conmigo. Creía haberte dicho que no hicieras promesas que no pudieras cumplir. Déjame atrás, una flecha le atravesó la garganta, cortándolo. La fuerza de la flecha lo hizo tropezar de nuevo, esta vez arrastrando a Naruto con él mientras caían al suelo. Naruto fue el primero en recuperarse. Extendió la mano hacia el brazo de Gao, solo para darse cuenta de que su amigo no se movía. Gao, di algo, dijo, pero no oyó nada. Se levantó e intentó levantarlo también, pero lo soltó al ver la mirada vacía en sus ojos. Se quedó mirando el cadáver. ¿Está muerto? No puede ser. Íbamos a salir de aquí. Casi lo logramos. No puede estar muerto. Prometí mantenerlo con vida y nunca rompo mis promesas. Gao no puede estar muerto. Naruto, concéntrate. Rugió el Kyuubi, captando su atención. Tienes que correr. Déjalo atrás. ¡No! Corran, ¡Ya! ordenó. Pero al hacerlo, los soldados del Reino Tierra los rodearon. Sus armas estaban desenvainadas, listas para usar. Muéstrenos sus manos, ordenó uno de los soldados mientras sostenía una flecha apuntando a la cara de Naruto. Lo mataste, susurró, ignorándolos. Le disparaste una flecha en la garganta y lo mataste. Dije que nos mostraran las manos. Hazlo ahora. Siguió ignorándolos.
Prometí mantenerlo con vida. Nunca rompo mis promesas, jamás. Y ahora Gao está muerto, por tu culpa. Fue entonces cuando uno de los soldados intentó obligarlo a levantar las manos con su lanza. Se giró bruscamente, arrancó la lanza de las manos del soldado y lo decapitó de un solo golpe. Todos los soldados observaron cómo la cabeza volaba, retenida por la conmoción. Cuando la cabeza aterrizó en el suelo con un húmedo plaf, el sonido de la lanza al impactar contra el suelo atrajo su atención hacia Naruto. Te mataré. Te mataré, dijo, repitiéndose. Naruto, no te dejes llevar por la ira. Por favor, mantén la calma. No te enfurezcas. Le suplicó el Kyuubi. Pero ya era demasiado tarde. Empezó a extraer el chakra del zorro, que se manifestó como una capa roja que lo cubría por completo, hirviendo y siseando con burbujas que no dejaban de estallar. Sus caninos se alargaron y sus bigotes se volvieron más oscuros y gruesos. Los soldados comenzaron a retroceder, temerosos. A sus ojos, lo que tenían frente a ellos ya no era humano. No lo hagas, Naruto. Intentó el zorro una última vez. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los mataré a todos. Les gritó a los soldados, mirándolos con ojos rojos y llenos de odio. Lo último que recordaba era haberse abalanzado sobre ellos. Fin del flashback. Cuando recuperó la conciencia, regresó a la base 4 días después. Los otros soldados que lograron sobrevivir al bombardeo de rocas le habían dicho que prácticamente los había destrozado con las manos. Uno de ellos intentó correr de vuelta a la seguridad de la fortaleza, pero fue derribado por él y las puertas de la fortaleza destrozadas. Fue entonces cuando supo algo que lo horrorizó profundamente. Había matado a todos los habitantes de la fortaleza. Soldados, civiles, hombres, mujeres e incluso niños no se habían librado de su furia. Solo había una cosa que pudiera describir mejor esta carnicería: exterminio. Aunque el capitán había sido arrestado por desobedecer órdenes y descubierto por consumo de drogas ilegales, no servía de nada. Para él, era un asesino en masa. Aunque no recordaba lo sucedido, el simple recuerdo de los sucesos anteriores lo revolvía. Había prometido mantener con vida a Gao y no la cumplió. Para él, eso era peor que matar gente, lo cual, según él, era malo. Y a pesar de sus esfuerzos durante los 2 años siguientes, los soldados seguían muriendo mientras luchaban junto a él o bajo su mando. Algunos oficiales le habían dicho que la vida de los soldados rasos no importaba y que no debería preocuparse por ellos. Cada vez que oía eso, tenía que contenerse para no atacar al oficial en cuestión y golpearlo hasta dejarlo hecho papilla. Otros oficiales, generalmente los que ascendían de rango en lugar de heredar el suyo, comprendían lo que sentía y le decían que, si bien lo comprendían, tenía que dejarlos ir, que tenía que seguir adelante. Pero a pesar de lo que le decían, simplemente no podía. Aún recordaba a cada soldado que había perdido la vida frente a él, y eso lo atormentaba. Kid, tienes que superar esto, le dijo el Kyuubi. Había visto tanto como su Jinchuriki, incluso más si contaba los anteriores. Estos sueños te están haciendo perder de vista lo que te rodea. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando, Kyuubi? Preguntó mientras daba una calada, confundido e irritado. Si sigues así, perderás de vista lo que te rodea y eso te pillará totalmente desprevenido, o incluso te matará, intentó explicar. Está pasando ahora mismo, y ni siquiera te has dado cuenta. Los shinobi de Konoha se han vuelto más fuertes sin que te dieras cuenta. Contuvo la risa. Oh, tienes que estar bromeando. Si hubieras estado prestando atención, te habrías dado cuenta de que ya no son los mismos que antes. Esta vez sí se rió. Fue un ladrido breve. Es ridículo. Luché contra todos los equipos que me persiguieron, ya fuera física o mentalmente. Y o ganaba o empataba. ¿Y crees que se habrían quedado igual después de vencerlos? Han mejorado muchísimo en su entrenamiento. Lo habrías notado si hubieras prestado atención, dijo, haciendo énfasis en las 2 últimas palabras. Se burló. Como si importara, les gané una vez y podría hacerlo de nuevo. Vamos, incluso le gané a Orochimaru. Naruto Uzumaki. Rugió el zorro, dejando que el rugido resonara en su mente, obligándolo a sujetarse la cabeza entre las manos. ¿Me estás diciendo que has olvidado la lección número 9? No, no lo he olvidado, dijo G con una mueca. ¿Tenías que gritar tan fuerte? Si hubiera entendido mi punto, entonces sí. ¿Qué sentido tiene? Tanto los shinobi de Konoha como Orochimaru te subestimaron. Fuiste la lección para ellos. La única diferencia entre ellos es que permitiste que los shinobi de Konoha vivieran. Lo señaló con naturalidad.
Y como los dejaste vivir, se superaron y no te subestimarán. ¿Entiendes lo que intento decirte, Naruto? Sí, supongo que sí, admitió. Naruto, ¿qué haces ahí arriba? Preguntó Asuna, asomando la cabeza por la ventana y mirándolo fijamente. ¿Intentas espiarnos? Eso no tiene ni gracia, Asuna, le dijo, dándole una última calada al cigarrillo antes de tirarlo. Tuve una pesadilla. Subió rápidamente al tejado. ¿Otra vez? Preguntó con evidente preocupación mientras se sentaba a su lado. Sí, otra vez. ¿Estás bien? Preguntó con una dulzura que cualquier desconocido habría creído que no tenía. Un poco. Naruto, tienes que dejarlos ir. Te están atormentando porque lo permitiste. Ahórrame el rollo, Asuna. Ya me dio el sermón cierta bola de pelo, le dijo con un leve gruñido. Es por tu propio bien y ambos lo sabemos, le dijo el Kyuubi. Si ya lo has oído, ¿por qué no has hecho nada? Le preguntó Asuna. No tendría estas pesadillas si ya hubiera hecho algo al respecto. No es tan fácil. Lo he intentado, pero no puedo dejarlos ir. Eran mi responsabilidad y les fallé. Si los dejara ir, siento que los estaría abandonando. ¿Cómo puedes abandonarlos? Preguntó confundida. Ya se fueron. Sonrió levemente antes de tocarse la sien. Pero aquí dentro siguen vivos. Los recuerdo a todos y los buenos recuerdos que tengo. Pero los buenos recuerdos vienen con los malos, y son los malos los que te persiguen. Si puedo detenerme un segundo durante el día para recordar los buenos momentos que pasé con las personas que perdí, entonces eso es suficiente para mí. Aunque eso signifique que tengas que sufrir pesadillas. Se encogió de hombros. Llevo un tiempo haciéndolo, puedo con ello. Pero no puedo, le dijo, abrazándolo de lado. No me gusta que sufras por tu terquedad. Y estoy casi segura de que los soldados que murieron tampoco querrían que hicieras esto. Probablemente tengas razón, no les gustaría, admitió. Pero simplemente no puedo. No puedo dejarlos ir. Tendrás que intentarlo. Ni siquiera tú podrás conservarlos para siempre. Supongo que lo averiguaremos, tarde o temprano. Pasaron el resto de la madrugada sentados en silencio, dejando que los rayos del sol naciente los bañaran, bañándolos con su cálida luz. La reunión había terminado, y cada uno se fue por su lado. A pesar del arrebato de Miki al regañar al daimyo del fuego, todo transcurrió con relativa fluidez, aunque los shinobi habían notado que el daimyo había estado mirando a su hija con una mirada que los ponía nerviosos. Koyuki caminaba junto a Miki y Jiraiya, mientras Kakashi y su equipo caminaban delante o detrás de ellos, vigilando. Vaya, qué entretenido, comentó Miki mientras caminaban, y el sonido de pasos golpeando el suelo de madera llenaba la sala. Diría que la última vez que vi al daimyo acobardarse así fue cuando tu madre lo controlaba, comentó Jiraiya. ¿Te enseñó a hacerlo o simplemente lo dejaste pasar? Supongo que me dejé llevar, dijo encogiéndose de hombros. El idiota de mi padre llevaba bastante tiempo interfiriendo en cosas que acababa de pasarles a sus asesores. Me estaba poniendo nerviosa y esa jugada que intentó fue la gota que colmó el vaso, así que simplemente le dije que parara. Creo que eso fue algo más que decirle que parara, comentó Koyuki en voz baja. Fue más bien como regañarlo. Lo pensó un momento. Sí, supongo que tienes razón. Le regañé. Se rió al recordarlo. Kami, qué divertido. ¿Qué te pareció regañar a tu padre? Le preguntó Sai a Kakashi en voz baja. ¿Sabes, Sai? Yo mismo no estoy muy seguro, respondió con una sonrisa en los ojos. Bueno, ya me tengo que ir, dijo Miki mientras se acercaban al pasillo que se bifurcaba en dos. Los veo por ahí o en el baile mañana. Adiós. Giró a la izquierda y se alejó mientras ellos giraban a la derecha. Creo que el país del fuego se beneficiará enormemente cuando ella tome el trono, afirmó Koyuki mientras caminaban por el pasillo. ¿Puedo estar de acuerdo con eso?, dijo Sasuke mientras mantenía la vista atenta ante posibles peligros. Si sigues así, es muy posible que se case contigo, Sasuke, señaló Sakura con una pequeña sonrisa. Eso no tiene ni gracia, Sakura, le dijo mientras la fulminaba con la mirada. Aunque sentía algo por ella, le molestaba que dijera esas cosas. Oh, relájate, ¿quieres? Por favor, recuerden que estamos en una misión, los reprendió Kakashi con total seriedad. Luego se volvió humorístico. Podemos hablar de la vida amorosa de Sasuke más tarde. Eso le valió una mirada de desaprobación de Sasuke. Señor Jiraiya, ¿sucede algo?, preguntó Koyuki mientras se acercaban a sus habitaciones. No es nada, solo algo que noté, respondió mientras Sakura abría la puerta, dejando entrar a los demás antes de seguirla y cerrarla detrás de ella. ¿Qué es eso?,
Solo intento averiguar dónde demonios estaban los 12 guardianes Shinobi durante la reunión. Al menos uno de ellos debería haber estado detrás del Daimyo del fuego, pero ni uno solo se dejó ver. Los demás ya habían oído hablar de los 12 guardianes Shinobi. Eran Shinobi que se habían comprometido a proteger y servir al Daimyo del fuego. Los orígenes del grupo se remontaban a los primeros días de Konoha. Tanto el Shodaime Okage como Madara Uchiha habían enviado a 6 de sus compañeros de clan para proteger al Daimyo. Esto era para demostrar que los 12 Shinobi no solo obedecerían al Daimyo, sino que también lo harían juntos, a pesar de sus agravios pasados. Funcionó y los 12 guardianes Shinobi nacieron. Se les conocía por la banda que llevaban, con el símbolo del fuego. ¿No era Asuma Sensei parte de ese grupo?, preguntó Sakura mientras se sentaba junto a Koyuki, recordando la faja que Asuma llevaba alrededor de su cintura. Sí, lo fue en algún momento de su vida, respondió Kakashi a su pregunta. Se fue después de un incidente que los dividió por la mitad y finalmente se separaron. ¿Qué clase de incidente?, preguntó Sasuke desde donde estaba apoyado contra la pared, genuinamente curioso. Eso es algo que solo Asuma puede contarles, les dijo. Lo aceptaron. Sabían que Kakashi no había formado parte del grupo, así que no debía ser él quien contara la historia. Y que se quede callado al respecto. Eso es otra cosa, comentó Jiraiya mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. El grupo se disolvió después de eso. Ha pasado poco más de una década desde entonces. Pensaba que el Daimyo ya los habría reorganizado. Diría que no lo ha hecho si no estuvieran en la habitación. Quizás tenían que estar en otro lugar, sugirió Sai mientras se paraba cerca de la puerta. ¿Eso los requirió a todos? Nunca había oído hablar de algo así. Como dije antes, al menos uno de ellos debería haber estado allí. ¿Qué sugiere, señor Jiraiya?, preguntó Kakashi desde su posición contra la ventana. ¿Que el Daimyo del fuego no reformó a los 12 guardianes Shinobi? Es una posibilidad, admitió. Además, ¿no se habría enterado Asuma de algo o le habrían pedido que se reincorporara si el Daimyo hubiera reformado el grupo? Tiene razón, admitió el Shinobi enmascarado. Esa no habría sido la clase de noticia que Asuma se habría guardado, sobre todo estando con Kurenai. Desde que regresaron a los países elementales, Asuma y Kurenai habían sido más abiertos sobre su relación. Estaban llegando al punto en que todos se preguntaban cuándo sería la boda, y no era una de las que más lo decía. ¿Por qué el Daimyo no reformaría su grupo de protección?, preguntó Koyuki. Sé que eso es algo que querría reformar cuanto antes. No lo sé, admitió Jiraiya mientras dejaba de caminar. Pero, de alguna manera, tengo la sensación de que está relacionado con la muerte de la madre de Miki. ¿Cómo es posible?, preguntó Sasuke. Dijiste que murió un año después del ataque del Kyuubi y que el grupo se disolvió hace poco más de una década. Mira, no sé cómo ni por qué, pero tengo un presentimiento y, francamente, no es bueno. ¿Estás seguro, señor Jiraiya?, Sakura le preguntó. La miró directamente a los ojos. La última vez que tuve esa sensación fue justo después de la elección del Yondaime Okage, y venía de Orochimaru. Descubrimos lo que había estado haciendo poco después. Créanme cuando les digo que es una sensación a la que hay que prestar atención. La sala se quedó en silencio mientras reflexionaban sobre sus palabras y lo que implicaban. Era algo que todos habían sentido. Jiraiya había sido el primero en expresarlo. Algo pasaba con el Daimyo del fuego y no sabían qué era. Sus pensamientos se interrumpieron cuando llamaron a la puerta que daba al pasillo. Disculpe. ¿Hay alguien aquí?, preguntó una voz desde el otro lado, una voz que parecía la de un niño pequeño. Sai abrió la puerta y miró quién era. Era un niño, que parecía estar a punto de entrar en la adolescencia. ¿Qué pasa?, preguntó mientras acercaba lentamente la mano a uno de sus kunai. Estoy aquí para ver al señor Jiraiya, explicó con voz temblorosa mientras miraba al shinobi que tenía delante. Tengo esto, Sai, le dijo Jiraiya mientras se dirigía a la puerta. Asintió y se marchó, sentándose a la mesa. ¿Qué quieres, chico? Mi gerente quiere saber si debería pedirle que traiga su pedido habitual o esperar, explicó, intentando controlar su nerviosismo. Era difícil, considerando que estaba frente a una leyenda viviente. Dile que iré a buscarlo cuando termine en la capital, dijo el sapo sabio. Así podré conseguirlo al salir. Entendido, señor, dijo sin moverse de su lugar. ¿Había algo más? Sí, señor. Mi gerente me pidió que le diera esto. Sacó una carta y se la entregó. Dijo que la leyera en cuanto la recibiera. Tomó la carta. Gracias. Si eso es todo, puede retirarse.
El chico inclinó la cabeza y se marchó rápidamente. Jiraiya cerró la puerta y se giró para encarar a los demás, abriendo la carta mientras caminaba hacia ellos. ¿Qué pasa?, le preguntó Koyuki. Es otro mensaje de los demás, les dijo mientras leía la carta. Contiene los detalles de cómo se desarrollará exactamente el asesinato. Repasó un pasaje. Ajá. ¿Qué pasa?, preguntó Sakura. Dicen que Akatsuki definitivamente está involucrado, así que no confían del todo en lo planeado. Nos dicen que si el plan cambia sin que ellos lo sepan, tendremos que adaptarnos por nuestra cuenta. Es un poco obvio, comentó Sasuke. Claro que tendríamos que adaptarnos si el plan cambia sin que ellos lo sepan. Supongo que solo querían que lo supiéramos, dijo mientras seguía leyendo la carta. Hay una postdata para Kakashi al final. ¿Qué dice?, preguntó Kakashi. Jiraiya le entregó la carta. Postdata. Ataque. La próxima vez que intentes matar a un shinobi de Yukigakure, corta su cabeza, abandonada por Kami. Nadare Roga sigue vivo y tiene cuentas pendientes con Koyuki. Naruto. Eso no es bueno, no es bueno en absoluto, declaró al terminar de leerlo. ¿Qué no está bien?, preguntó Koyuki, mirando fijamente a la carta. Según Naruto, Nadare Roga sigue vivo. Ella se quedó paralizada ante eso. ¿Cómo es posible? Le rompiste el cuello, objetó Sasuke. Supongo que no me esforcé lo suficiente. Si está vivo, lo más probable es que participe en el asesinato. Por lo tanto, tendremos que estar más atentos y vigilar con mucha atención durante el baile. Deberíamos planear cómo contrarrestar este plan, dijo Jiraiya, extendiendo una mano hacia Kakashi, quien le devolvió la carta. Sai, trae el mapa del salón de baile. El shinobi pálido desapareció brevemente en el dormitorio de hombres y regresó con el mapa, que abrió y colocó sobre la mesa. Todos se apiñaron a su alrededor, mientras Jiraiya explicaba lo que debían hacer, señalando lugares en el mapa. El equipo Paragon había pasado el día de compras, algo que las chicas disfrutaron más que los chicos, a pesar de que era para entrar al palacio. Las identidades falsas y los antecedentes que las acompañaban las hicieron recorrer todo el mercado. Fueron de tiendas de ropa a joyerías y a todas partes. Fue un día agotador, pues todo tenía que ser perfecto, hasta el último detalle. Aunque los chicos estaban mucho más agotados que las chicas, sabían que si fallaba un solo detalle, uno o posiblemente todos serían atrapados y eso les impediría intentar impedir que Nadare cometiera el asesinato, así que se guardaron sus quejas para sí mismos. Al final, consiguieron todo lo que necesitaban, lo cual comprobaron 2 veces. Al salir del mercado, se tomaron el tiempo de escribir un tercer mensaje a Jiraiya, informándole de sus disfraces y los comportamientos que conllevaban. Discretamente, se lo pasaron a uno de sus contactos y regresaron al hotel. Tras una cena rápida y un baño, volvieron a las habitaciones y repasaron la información sobre sus disfraces, además de interrogar a los demás. Entonces, señor Manchou, ¿cómo van sus granjas?, preguntó Naruto a Sokka mientras estaban sentados en la habitación con información de los demás en sus manos. Me temo que no muy bien. Tuvimos una ligera sequía y el cuerpo estuvo un poco reducido este año, respondió Sokka con voz grave. Solo rezo para que Yue. ¿Quién es Yue?, preguntó, dándose cuenta del error. Ah, maldita sea, me refería a Kami. Demasiado tarde, te descubrirán después de eso. Lo sé, lo sé. Sigamos adelante. Se giró para mirar a June. Entonces, Lady Gaiyu, ¿cómo está tu hermanita? Está bien. Ha estado practicando mucho pintando retratos. Creo que pronto podría hacer una obra maestra, respondió June, con una voz más rica y, al mismo tiempo, como la de una hermana mayor muy orgullosa de su hermana pequeña. Qué notable, quizás debería pedirle que pinte mi retrato, comentó Suki, haciendo que su voz sonara más ligera. Seguro que se sentiría muy honrada de escucharlo, señora Hieichou. Pero creo que le pediría que esperara un poco para poder practicar un poco más. Muy bien, esperaré. Hablando de práctica, escuché que tu primo ha ingresado a la guardia de la ciudad. Me temo que debes estar equivocado. No tengo ningún primo. Lo siento, pero sí, dijo, recuperando la voz. Ahí lo dice. Le devolvió el papel a Suki. Lo miró detenidamente. Que se lo lleven los espíritus, tienes razón, maldijo antes de devolver el papel. Quizás deberíamos tomar un descanso y revisar nuestra información, sugirió Asuna. Deberíamos, asintió Naruto. Tenía problemas con la información. Lo sabía todo, pero no dejaba de confundir las cosas. Aunque estaba acostumbrado a usar disfraces, prefería los de un solo uso.
cualquier otro disfraz que se le ocurriera y que durara más de lo que solía improvisar, aunque se le antojaba exagerar. Devolvieron la información que tenían en sus manos al usuario correcto, pero antes de que pudieran empezar a revisarla, llamaron a la puerta. June, quien había pagado las habitaciones, se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió. ¿Qué pasa?, le preguntó a uno de los empleados del hotel. Me pidieron que le diera esto, explicó la empleada, dándole un papel. Ella lo tomó y la empleada se marchó. ¿Es una respuesta del maldito sádico?, preguntó Suki, usando el apodo de Jiraiya. No, tiene el emblema de Akatsuki, respondió June. ¿Qué dice?, preguntó Sokka. Que tenemos que volver al almacén, ahora. Se abrieron paso rápidamente por las calles, rozando a la gente que volvía a casa. No esperaban una llamada de Toby, así que no sabían de qué se trataba. ¿Han descubierto quiénes somos?, pensaron algunos miembros del grupo. Intentaron no pensarlo, pero seguía rondando en sus mentes. Cuando finalmente llegaron al almacén, el sol se había puesto, pero aún había algo de luz en el cielo. La calle estaba desierta, así que entraron con facilidad, dejando una vez más al lobo y al Shirsu afuera. De nuevo, las únicas luces encendidas eran las que colgaban sobre el centro del lugar. Genial, lo lograron, exclamó Toby al verlos entrar, de pie frente a la mesa, revisando los planos y demás. ¿Qué pasa?, preguntó June. Pensé que la próxima vez que nos veríamos sería cuando empezáramos a bailar. Lo sé. Créanme, lo sé. Pero ha surgido algo, les dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Nadare?, preguntó Sokka mientras miraba a su alrededor, intentando ver si el shinobi se escondía de ellos. Él ya sabe lo que está pasando, así que no necesita oírlo dos veces. ¿Escuchar qué dos veces? Ha habido un ligero cambio en los planes, les dijo, manteniendo el índice y el pulgar separados unos centímetros. ¿Qué quieres decir?, preguntó Naruto. Él, al igual que los demás, sabía que esas palabras no podían significar nada bueno. No solo estás asesinando al Daimyo de primavera. Tienes un segundo objetivo. Así que, necesitamos revisar el plan y hacer un par de ajustes, explicó. ¿Quién es el segundo objetivo?, le preguntó Azula. Es la hija del Daimyo del fuego, la princesa Miki.